gritos libertarios de un pueblo unido que marcha de frente. Yo soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis penas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Les doy las gracias por dejarnos entrar a sus hogares para compartir con ustedes relatos de mucha importancia, entrevistas como la de hoy, análisis y comentarios con nuestros invitados y, lo más importante, aclaraciones de nuestra historia. La base de este programa, la base de Una Hora con Álvaro Somoza, es que aquí siempre le vamos a decir la verdad. Pues como dijo el filósofo griego Menandro, las calumnias siempre se ensañan en lo mejor. Nadie le levanta calumnias a un vago, pero a la gente buena constantemente. Entonces, en este programa desmentimos esas calumnias. Mucho gusto de estar con ustedes. Quisiera expresar mi pesar personal en cuanto a la aparente miopía de algunos que se ha desarrollado dentro de la diáspora nicaragüense en cuanto a serrucharnos el piso el uno al otro. Es un mal que atañe a los nicaragüenses y es el resultado de esa filosofía. Lo que se dice en el Departamento de Estado y en las instituciones de los Estados Unidos es que los nicaragüenses somos muy complicados. Fíjense ustedes qué triste, que estamos pidiéndole ayuda a los americanos y ellos creen que nosotros somos muy complicados. Por eso les digo que es como si que los exilados se nos olvida la meta, se nos olvida que tenemos que unirnos para poder derrocar la dictadura. Yo he tenido conversaciones privadas por WhatsApp con miembros supuestamente afiliados de la alianza, y esas conversaciones privadas han sido ilegalmente puestas en las redes. No nos engañemos. El único propósito que tienen los que abusan la privacidad de una conversación es únicamente para crear división entre nosotros mismos. El único propósito de esos esfuerzos, que son inmorales y en algunos casos hasta ilegales, el único propósito es dividirnos. Ese es el trabajo de infiltrados sandinistas o de demócratas divisionistas que quieren nada más que crear zozobra entre nosotros. Que quede claro, ¿verdad? El que viola la santidad de comunicaciones privadas, publicándolas en las redes para humillar a alguien o a saber qué propósito, es un traidor, porque lo único que desea es hacerle daño a la diáspora. Por favor, no caigamos en esa trampa. No vendamos a una persona que tuvo la decencia de confiar en ti y relatarte su opinión o crítica de una persona o de un evento, y que agarre ese contacto, el mensaje, y lo ponga en las redes sociales.
Si el que lo dijo lo hubiera querido en las redes sociales, lo pone él. Entonces quedemos claros que eso no se debe hacer. Esa es mi opinión. Nos estamos enfrascando en lo que se dice en esos mensajes, pero no fueron mensajes públicos. Todo el mundo tiene derecho a privacidad. Eso no quiere decir que no descubrís parte de las personalidades de la gente, pero se debe hacer moralmente. De por sí, ya tenemos un gobierno en este país que no tiene mucha voluntad de ayudarnos. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno es demócrata, es de los demócratas, y el presidente Biden es un problema, porque además de estar un poco senil, es un demócrata corrupto y no va a darnos nada que le cueste a él o a su gobierno para derrocar al sandinismo. Esa es la tristeza que tenemos que estar conscientes. Por eso el cambio en 2024 es indispensable. Aquí necesitamos un presidente y un Congreso republicano. Si a eso le sumamos este tipo de actos de espionaje, de traiciones, nos estamos ahorcando solos. El otro problema es la desinformación que promueven los divisionistas a base de mentiras. Por ahí anda un grupete divulgando falsedades diseñadas puramente para dividirnos. Vuelvo y repito, que quede claro para que los desinformadores no los confundan ni les mientan a ustedes. Yo soy hijo de un hombre que era quizás uno de los mejores presidentes de Nicaragua, don Luis Somoza. ¿Ok? Yo soy sobrino del general Anastasio Somoza de Baile, nieto del general Anastasio Somoza García. Yo no escogí ser Somoza, yo nací en el vientre de mi madre, que era casada con mi padre Luis Somoza. Mi padrino, el general Somoza de Baile, fue asesinado 14 meses después de abandonar el gobierno e irse al exilio a el Paraguay. Imagínense ustedes. ¿Cómo voy a perdonar yo, aunque la iglesia me lo obligue, a gente tan malévola? Lo suficiente para yo involucrarme con ellos. Imagínense qué torpeza la que andan diciendo los desinformadores, los divisionistas. ¿Cómo se atreven a faltar el respeto a la memoria de un héroe nacional que fue asesinado? Tanto mi abuelo como mi tío, por hacer el bien por Nicaragua, con todos sus errores, fueron asesinados por opositores, y hoy en día algunos de esos opositores han mandado aquí a los Estados Unidos a infiltrados sandinistas que están haciendo exactamente lo que me hicieron a mí. Agarraron una grabación mía, imprudente, mea culpa, imprudencia mía, haber hablado así de franco, y agarran esa llamada privada y la ponen en las redes sociales. Eso es una barbaridad. Quiero recordarles una cosa muy sencilla. Yo soy el presidente de la Alianza por la Libertad de Nicaragua y soy el coordinador de la vocería en unidad por estos 3 meses, las cuales ambas organizaciones están en una alianza con otra enorme organización que se llama DIASGLONIC, Diáspora Global Nicaragüense, que la encabeza un personaje muy correcto que se llama el doctor Rafael Cárcamo, el único nicaragüense que ha corrido en elecciones públicas para el Congreso de los Estados Unidos. Hemos formado entre las dos organizaciones, la Vocería en Unidad y DIASGLONIC, una plataforma de centro derecho. Que quede claro, yo no soy, nunca lo he sido,
y jamás seré miembro de Monteverde. Y no les tengo que explicar. Monteverde aparenta ser un desastre porque fue hecho por sandinistas MRS. Y mucha gente que no son sandinistas se han aglutinado ahí. Pero nosotros sabemos mejor porque hemos visto quiénes están ahí. Por eso jamás seré miembro de eso y nunca he abogado por lo mismo. El que ande divulgando esa mentira que yo estoy con los Monteverde, tengan por seguro que lo están haciendo para dividirnos, nada más. Por favor, recordemos que hay 7 millones de nicaragüenses, la gran mayoría sufriendo las barbaries que están siendo ejecutadas en Nicaragua por la dictadura. De una u otra forma están sufriendo las barbaridades de una dictadura malévola, psicópata, enfermiza y deshonesta. A ellos les debemos, a los nicaragüenses que están sufriendo bajo esa bota horrorosa, les debemos nuestros mejores esfuerzos para terminar con los Ortega Murillo de una vez por todas. Quiero tener el enorme gusto de introducirles a mi invitado el día de hoy. Vamos a conversar con nada menos que un ex canciller de la República, un título muy importante, el canciller de Nicaragua bajo el gobierno de don Enrique Bolaño, el canciller Norman Caldera. Norman, mucho gusto de verte, saludarte, encantado de que estés con nosotros acompañándonos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Álvaro. Quisiera saludar a tu audiencia, que yo sé que es muy amplia, y en particular a la audiencia que tenés aquí en el sur de la Florida, donde yo ahora tengo el privilegio de vivir. Y solamente quisiera recordar, yo soy residente de la Florida, pero no soy ciudadano de Estados Unidos. Y por lo tanto la política interna de los Estados Unidos está vedada para mí, por lo menos para discutirla en público. Eso no quiere decir que en mi expresión privada, cuando yo hablo con alguien por teléfono, no pueda yo emitir una opinión al respecto, porque sería entonces ir en contra de la libertad del pensamiento. Y si alguien en violación de mi privacidad publica eso, está rompiendo la ley de los Estados Unidos. Y lo está haciendo 2 veces, una por violar la privacidad de las conversaciones, que no pueden ser grabadas sin tu permiso. Y 2, porque el contenido de lo que está diciendo es también ilegal. De manera que estoy totalmente de acuerdo contigo y comparto tu indignación por las filtraciones malévolas que se han hecho en estos últimos días de varias personas, que lo único que demuestran es que la tiranía les tiene miedo. Ese es. Norman, quiero decirle algo a la audiencia. El canciller Norman Caldera tiene vasta experiencia en un sinnúmero de áreas que influye, créanme, y él nos lo va a explicar más adelante, influye enormemente en la vida cotidiana de los nicaragüenses. Entre ellas, el registro y desarrollo de marcas, patentes, propiedades intelectuales, dominios. El canciller Norman Caldera ha sido miembro directivo de cámaras de comercio y de industria, ha viajado por el mundo, tiene vasta experiencia en el campo diplomático y es miembro del consejo editorial del periódico La Prensa en Nicaragua. Muchas gracias por tus palabras, Norman. Yo quisiera solo reforzar el concepto que conversaciones que uno tiene en privado a través de un WhatsApp o una red social son privadas, no son para que se publiquen y están moralmente fallando al hacerlo. No solo estás traicionando al que te
te da el honor de escucharlo, sino que estás traicionando a la persona de quien se está hablando, independientemente de los sentimientos con o a favor o en contra de esa persona. La conversación es privada y si creemos que somos grandes investigadores al sacar eso al aire, estamos muy mal. Nosotros, quiero recordarles una cosa, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial había un honor entre soldados que estaban ahí para irse a disparar el uno con el otro. Se tenían respeto como seres humanos. Si le acababa los tiros a uno, se daban la mano, se saludaban y pues no se podía matar. Entonces el que le quedaban tiros no se aprovechaba de la situación. Había un honor que se tiene que rescatar, porque es el mismo honor de ser un buen nicaragüense. Las opiniones personales son personales y no son para que se las publique un tercero que está abusando la confianza de las personas. Por ende, yo le pido disculpas a todos aquellos que han escuchado conversaciones privadas mías que no tienen nada que ver de andar en las redes sociales públicas. Mi opinión es mi derecho y tengo el derecho de tenerla, mala o buena, pero ese es mi derecho. No es el derecho de nadie de traicionarme y tirarla a las redes públicas. A ver, doctor, quisiera, canciller, preguntarle unas cosas para iluminarnos. Explíqueme, por favor, en sus palabras, la importancia que sirve la Cancillería de un gobierno para los ciudadanos de ese gobierno. Bueno, es la cara del país ante el mundo y a su vez es la ventana del mundo hacia el país. Entonces, siempre hay un doble camino en las relaciones y por eso lo que se estila es tener doble comunicación. Y voy a personalizar esto porque a veces las anécdotas personales ayudan a explicar las cosas. Cuando Estados Unidos decide romper con el presidente Zelaya, en la famosa nota Knox que el secretario de Estado de Estados Unidos manda, la entrega de ese documento se hace por partida doble. Primero, Foggy Bottom, así le dicen a la Cancillería de Estados Unidos por el edificio en donde está, le manda a la Embajada de Nicaragua en Washington el original de dicha nota. Pero segundo, en Managua, el cónsul general o el cónsul de Estados Unidos, no era cónsul general, el cónsul de Estados Unidos en Managua le entrega una copia de esa misma comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, a la Cancillería. De manera que ahí se da un doble intercambio, digamos, y así se mantiene siempre para mantener honestos los canales de comunicación. La Cancillería sirve el propósito de facilitar las relaciones con el resto del mundo, con excepción de Centroamérica, en donde se ha mantenido un esquema bastante viejo, diría yo ya, en el que los ministros de Economía son los que manejan las relaciones económicas, las relaciones comerciales. En el resto del mundo las cancillerías manejan lo que son las relaciones exteriores y manejan también las relaciones comerciales. Entonces, todo lo que se hace en el país que tiene que ver con otro país, o lo que se hace en el exterior que tiene que ver con Nicaragua, en este caso, pues se canaliza o se maneja a través de los ministerios de Relaciones Exteriores. Doctor, canciller, eso quiere decir, para que la gente entienda,
Eso quiere decir que un canciller que hace una mala decisión puede afectar el negocio o una industria dentro de su país. O sea que estas decisiones diplomáticas de ustedes, cancilleres, y obviamente en nombre del gobierno, puede afectar la bolsa o el bienestar de los ciudadanos de ese país. Claro, no solo es eso, yo creo que la responsabilidad va más allá. Cualquier cosa que yo diga, aún como ex canciller y aún a más de 15 años de haber dejado el cargo, sobre un caso pendiente, sobre una disputa territorial, se puede afectar la posición de Nicaragua. De manera que yo tengo que ser sumamente cuidadoso cuando expreso opiniones sobre un punto en el que hay alguna controversia con otro país. Sí, la responsabilidad de la Cancillería es muy grande, porque la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas dice claramente que hay dos personas que representan al país sin necesidad de acudir a los plenos poderes. Y esas dos personas son el presidente y el canciller. Y aquí permitíme un par de minutos para, a través de una anécdota, aclarar esto. En una reunión en Bolivia en la que el presidente Bolaños no pudo asistir, estaban los jefes de Estado reunidos y en representación de Nicaragua estaba el vicepresidente. Al final, todos firmaron un acuerdo, un comunicado, una base de un acuerdo, y la Cancillería del país anfitrión se acercó a mí para que firmara a la par del vicepresidente en señal de aceptación por parte de Nicaragua. El vicepresidente en ese momento, y es un amigo, así que no voy a mencionar nombres, me preguntó, extrañado, bueno, y que mi firma no vale. Le digo, desgraciadamente vale en Nicaragua, pero en estas circunstancias quien puede firmar es el presidente o el canciller. Esa es la importancia que tiene la Cancillería. Muchísimas gracias, Norman. Esas anécdotas son importantes y te ruego que personalices tus filosofías con nosotros para que nuestra audiencia capte el factor humano entre vos y yo y tu vida como canciller. Los logros de tu cancillería, ¿cómo fueron en esos años? ¿Qué podés sacar pecho, como decimos? Bueno, yo tengo dos en particular que me parece que son sumamente importantes de poner sobre el tapete aquí. El primero es que en el 2001, siendo ministro de Economía, o que en ese momento se llamaba de Fomento de la Industria y del Comercio, en la reunión que se dio en Buenos Aires, o en Argentina, no estoy seguro, creo que era Mar del Plata más bien, de la Organización Mundial de Comercio, me tocó a mí como representante de Centroamérica, porque a Nicaragua le tocaba esa rotación, presentarle al encargado de las negociaciones por parte de Estados Unidos la solicitud de que Centroamérica negociara un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y a la vez me tocó a mí, como primer acto, después de electo el presidente Bolaños, al llegar a Washington, él proponer ante el secretario de Estado de Estados Unidos, mi amigo Colin Powell, que Nicaragua estaba también liderando el esfuerzo porque Estados Unidos firmara un tratado de libre comercio con Centroamérica. Y ahí le expliqué que Centroamérica junta significaba más
para los Estados Unidos desde el punto de vista de comercio que Brasil. Significaba más que cualquier país, inclusive Chile, con el que ya tenían libre comercio. De manera que la idea era convencerlos de que el próximo socio para ellos de hacer negociaciones de libre comercio era Centroamérica. Y que siguieran, le pedían la filosofía del padre de la estrategia de integración de la Unión Europea, el economista Bela Balaza, que decía que la integración le sigue al comercio y no al revés. De manera que con Colin Powell tuvimos esa primera conversación en lo que después se convirtió el CAFTA. Sí, en mayo de... No, termine, por favor. Perdón. En mayo del año siguiente, en el mayo del 2005 en Madrid, reunidos con las autoridades de la Unión Europea, le tocaba, igual que en este momento, a España liderar la Unión Europea, en el sentido de que tenía una opción y la presidencia se la iban pasando cada 6 meses. Ahora, como son 27 países, les toca cada mucho tiempo, pero en ese momento pues la rotación era más frecuente. Es decir, no la rotación era igual, pero la presidencia era más frecuente. Pero en ese momento, en el 2002, en mayo, también les propuse lo que después se convirtió en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa. De manera que ambas iniciativas, aunque no se llevaron a cabo, bueno, la del CAFTA sí, pero la de la Unión Europea fue un poco más tarde, pero ambas iniciativas partieron de Cancillería mientras estaba este servidor de ustedes sirviendo como canciller. Muchísimas gracias, Norman. Voy a doblar la página un poquito porque creo que en estos momentos el tópico que te voy a presentar está más a flor de piel para la mayoría de los nicaragüenses, que creo que a veces tienen una idea equívoca o errónea de cuál es el rol que tiene la OEA relacionado a nuestros países, la autoridad que tiene la OEA relacionado a nuestra patria y la influencia que nosotros como, por decir algo, el hombre de a pie que llega a, como yo lo he hecho muchas veces, a Washington con un grupo de personalidades que vamos a apoyar X o Y esfuerzo. En este caso estamos tratando de obtener la deslegitimación del gobierno de Nicaragua, que no fue electo y fue de una cosa ilícita y increíblemente vulgar y inmoral. Por ende, quizás nos puede dar una explicación para que la gente comprenda las limitaciones y las obligaciones que hay con relación a la OEA. ¿Cómo operan la OEA vis-a-vis los países, canciller? ¿Nos puede dar esa explicación? Sí, en todo el mundo, cuando hay un conflicto entre países y hay un problema político, ese conflicto o ese problema se lleva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero esa regla tiene una excepción, y es una excepción por definición única, y es América Latina, debido a que la Organización de Estados Americanos precedió en su funcionamiento a las Naciones Unidas. Existe la regla pues de lo que llaman the grandfather clause en inglés, la cláusula del abuelo, que quiere decir que aquello que estaba antes, cuando se hace una nueva ley o un arreglo legal, pues se permite que permanezca en existencia, aunque no sea
la nueva norma que se está poniendo. Y esto tiene un origen que me parece importante reseñar. Nació con el fin de la guerra de secesión en Estados Unidos, con el fin de mantener a la población afroamericana sin posibilidades de votar. Impusieron una regla que solamente aquellos que supieran leer y escribir podrían tener derecho al voto. Cuando a los que estaban haciendo esa regla les hicieron ver que había una gran cantidad de votantes, de habitantes de origen europeo que no sabían leer y escribir, entonces decidieron hacer una segunda regla, que es esa regla que se llama la cláusula del abuelo, donde decían que solamente, que a pesar de no saber leer y escribir, si el abuelo había estado inscrito en las nóminas para elegir o para votar, que entonces esa persona podía votar, dándole entonces así el voto a una buena cantidad de habitantes de origen europeo que no sabían leer y escribir, mientras que mantenían fuera de las listas a los descendientes de esclavos de origen afroamericano. Entonces, solo quería interrumpirle. ¿Cuánta autonomía tienen los representantes de esos países en la OEA, los que van a diario ahí a trabajar en nombre de Nicaragua, por ejemplo? ¿Cuánta autonomía tienen? Sí, voy a eso en un momentito. Dale. En la OEA hay representaciones a nivel de representantes permanentes. Todo el mundo les llama embajadores y en cierto sentido unos más que otros lo son. Desde el punto de vista de rango, aunque no necesariamente desde el punto de vista de cargo, y eso tiene pequeñas y sutiles diferencias, pero las tiene. Entonces, hay algunos embajadores que además de ser embajadores o representantes permanentes ante la OEA, también son embajadores ante la Casa Blanca. Y en ese caso, yo diría que el grado de autonomía y el grado de autoridad que tienen por el doble cargo y por lo delicado que es ser embajador en los Estados Unidos, y tanto es así que el embajador en los Estados Unidos de los presidentes de tu familia siempre fue el tío. Guillermo Sevilla Sacasa. Él era las dos cosas, Norman. Él era el representante ante la OEA y embajador en la Casa Blanca. Me atrapaste. Yo creo que sí, pero sé que era embajador ante la Casa Blanca, que era lo más importante. Sí. Y además fue el decano del cuerpo diplomático, razón por la que le tocaba a él estar presente en prácticamente todas las celebraciones, y eso le hace almuerzos y cenas que habían en la capital, de manera que algunos de tus primos, un poquito con humor, le decían el tío comelón. Pero sí, yo me acuerdo, porque él vivía en toda clase de eventos. Yo muchas veces visité a mi tía Lilian y a mi tío Guillermo en Washington, y me recuerdo como que fue ayer el constante cambio de ropa de mi tío Guillermo. A veces mi tía Lilian, pero casi siempre iba él solo. Se iba a la oficina en la mañana, venía, se cambiaba, iba a un evento en la noche, y así era casi todos los días. Interesante, sí, esa anécdota. Voy a pedirte que nos digas, por favor, qué tan efectiva es o son las visitas de nosotros, el hombre de a pie, el público, cuando vamos afuera del recinto de la OEA con nuestras pancartas y qué sé yo. ¿Tenemos alguna influencia en ir ahí?
Yo creo que sí. Se puede hacer conciencia de la situación, de qué es lo que se está pidiendo, llamarles la atención a las injusticias, las cosas que se están haciendo. A las injusticias, a lo que está pasando en el país. Sin embargo, no todos tienen la autonomía para tomar decisiones inmediatas. Muchos de ellos tienen que pedir a la capital el permiso para actuar, por decirlo de alguna manera. Y aquí, especialmente en el caso del Caribe, tenemos una situación sumamente complicada, porque desde Miami hay una red que es más un hub and spoke, dicen los norteamericanos, un centro y rayos, más que una red de comunicación. Por ejemplo, si yo voy a ir de Jamaica a República Dominicana, prácticamente tengo que ser Jamaica, Miami, Miami, Santo Domingo. No tengo la opción de ir directamente Jamaica, Santo Domingo. Y eso complica muchísimo, especialmente, y aquí estaba hablando de las dos islas más grandes, sí, fuera de Cuba. Pero las islas más pequeñas, imagínate, todavía más complicado, porque encima de que solamente se pueden comunicar vía Miami, algunas de ellas probablemente tienen un solo vuelo diario. Y entonces es regresar de uno, pernoctar en Miami para salir al día siguiente hacia la otra. Es complicado, especialmente en el caso del Caribe. Y el caso del Caribe tiene además otro problema. Bueno, no es problema, otra característica. Y es que sus gobiernos son gobiernos en los que no son presidencialistas, sino que es el primer ministro surgido de la Asamblea Nacional el que lleva la representación del país, el que es el equivalente al presidente, porque el jefe de Estado en muchos de esos casos es o era la reina de Inglaterra. Recientemente dejó de serlo para Barbados, pero para muchos de ellos sigue siendo el jefe de Estado la reina de Inglaterra, y el jefe de gobierno es el primer ministro. Correcto. Entonces ellos no ven, para ellos no existe un problema de reelección. Para ellos la reelección pues, puede ser indefinida porque no depende de un candidato presidencial, y el partido que está en el poder es el partido y no la persona. Puede quitar a la persona que en ese momento está como primer ministro sin ningún trauma y nombrar a alguien más para que sea el líder del partido de gobierno y que por lo tanto sea el jefe del ejecutivo, digamos, en ese país. Entonces se hace difícil un poco explicar por qué la reelección, que dicho sea de paso, ha sido la maldición en Nicaragua. Y tenemos que reconocer, y en eso sí voy a estar de acuerdo contigo, que hubo presidentes y han habido presidentes como don Luis Somoza, como doña Violeta, como Enrique Bolaño, que no tuvieron en mente reelegirse. Y en eso ha contribuido a alivianar la historia de Nicaragua, porque hubiera sido mucho peor si cualquiera de los tres hubiera estado con intenciones de reelección. Cuando se mete el gusanito de la reelección, ahí vienen los problemas. Entonces, ese problema no existe en el Caribe. Perdón. Claro. De manera que ellos, al tener esa diferente manera de gobernar, no ven con tanta preocupación como la ven en los países de América Latina el que alguien esté consecutivamente reeligiéndose. Lo ven cuando se están violando normas constitucionales sobre la reelección. Ahí sí se preocupan. Pero generalmente con una y dos
y hasta 3 reelecciones. Angela Merkel en Alemania, para no irnos muy lejos, estuvo mucho tiempo en la presidencia y nadie la acusó de dictadora. Claro. Porque ella tenía como chancellor, se llama ya canciller de Alemania, a la que manda, no así el resto de los países en los que el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero en este caso de Alemania el canciller es el jefe del ejecutivo, el jefe del gobierno. Norman, Sí, perdón, quería hacerte una anécdota antes que se nos vaya a este tópico de la mesa. Fíjate que es algo personal y a mí me gusta personalizar ciertas anécdotas para que la gente entienda, nuestra audiencia comprenda a qué me refiero. Cuando don Luis Somoza estaba, pues su filosofía era total democracia en Nicaragua y hizo todos los esfuerzos, pasó en una enorme cantidad de leyes, entre ellas la ley de la no reelección, para precisamente tratar de que se convirtiera en una continuidad dictatorial, etc. Bajó de la presidencia dejando al doctor René Schick de presidente, como tú sabes, y aquí viene la diferencia con muchos otros mandatarios. Don Luis Somoza se fue de Nicaragua por 4 meses, se ausentó, precisamente para darle al doctor Schick fíjate que después que se le traspasó la banda presidencial en la toma de posesión en el Estadio Nacional de la época, don Luis, mi madre me cuenta, porque yo lo vi en una película, un noticiero viejo, que en la cena, en el festejo de la toma de posesión, mi padre ni mi madre estaban presentes. Se fueron a Montelimar, precisamente para no hacerle sombra al nuevo presidente. Y después, a los meses, creo que el doctor Schick agarró en mayo y mi papá en julio. Se fue todo el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y volvió a Nicaragua casi en diciembre. Fueron como 5 meses que estuvieron ausentes mis padres. Y pasó una anécdota interesante, porque ese viaje alrededor del mundo, un viaje de buena voluntad que hizo al irse de Nicaragua, lo pone en Francia en una reunión con el entonces presidente de Gaulle, cuando asesinan al presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en Dallas, Texas. Entonces, el doctor Schick le manda un telegrama al expresidente y le dice, por favor, te nombro embajador plenipotenciario. No sé las palabrerías de ustedes, los diplomáticos, pero don Luis Somoza es enviado a Washington y se va en el avión con De Gaulle, porque los dos reciben las noticias a la misma vez, en el momento que se están reuniendo. Entonces, si tú ves las películas del entierro de Kennedy, vos vas a ver a mi papá a la orilla de Gaulle en muchas de esas instancias. Aquí viene la bonita historia. Si ves una foto donde están enfrente del féretro y están viendo, mi padre se hizo hacia atrás, dándole su lugar al canciller Ortega Urbina y al embajador Sevilla Sacasa. Don Luis Somoza, expresidente de la República, se hizo hacia atrás para que estos dos predominaran en la fotografía y en el evento. Ese tipo de liderazgo con humildad es lo que necesitamos en Nicaragua, no la barbarie que tenemos ahorita. Entonces los Estados Unidos invita a este hombre a ir al Departamento de Estado, a Foggy Bottom, como decís vos. El plan nubloso. Entonces, entre la conversación que sucede, quiero hacerles una nota. En Costa Rica, en la reunión de presidentes con el presidente Kennedy en abril anterior, o sea, estamos en noviembre, esto fue en abril de 63, el presidente Kennedy quedó muy impresionado con Luis Somoza, al punto que quebró protocolo y le pidió al canciller costarricense que le pusieran a doña Isabel, mi madre, a su derecha en la cena de Estado.
en Costa Rica. Y al volver a Washington, le mandó a mis padres una invitación para que mis padres pasaran el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, aquí en los Estados Unidos, con la familia Kennedy en la casa de ellos aquí en Palm Beach. Tristemente, el presidente fue asesinado y no se dio ese evento. Al llevar a don Luis al Departamento de Estado en ese momento, este hombre entra con el beneficio de la buena voluntad de John Kennedy que se establece en Costa Rica. Y entre los tópicos que discuten es que el Departamento de Estado quiere instar a don Luis a correr para la presidencia después del mandato del doctor Schick. Aprendan los que tienen la enfermedad de presidentitis, aprendan. Don Luis Somoza les dijo que no estaba interesado, que su esfuerzo siempre fue desarrollar la democracia en Nicaragua. Tristemente, ven las ironías de la vida. Es el tío Guillermo el que le cuenta al tío Tacho esa conversación. Y es esa conversación la que promueve a mi tío a ser tan fuerte y tan duro en exigir que a él lo elijan, que él sea el candidato en 1967. Esa fue una pequeña anécdota que yo supe por mis padres, que sirve pues para vos expander en eso. ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que si Arturo Cruz estuviera aquí, te diría que lo que don Luis trató de hacer fue un aterrizaje suave. Tal vez ese término se hubiera acuñado en ese momento. Yo no te estoy diciendo que era santo. Y vos estás de claro que no. Somos humanos y todos tenemos unos más grandes que otros. Pero sí hay cosas como el mercado común centroamericano, el Banco Central. No estoy seguro si fue él o fue tu abuelo el del voto de la mujer. La autonomía universitaria sí fue de don Luis. Hubo una serie de pasos que se tomaron que en el momento no lo supimos, y me incluyo ahí, no lo supimos entender como sinceros. La desconfianza era tal que hasta esos acercamientos, hasta esas pruebas de buena fe no fueron aceptadas. Y se continuó poniendo a la persona más que a las actuaciones de la persona. De manera que sí estoy consciente del asunto, pero ya nos desviamos de la OEA y sugiero que regresemos a ella por un momento. Con gusto, por favor, díganos. Me parece que la OEA, en primer lugar, yo quiero decirles a muchas personas, hacer esta aclaración que me parece importante. Hay hasta amigos míos que se han molestado por lo que les he dicho, pero lo voy a repetir aquí ahora. La OEA, en la que se le dio un ultimátum a Anastasio Somoza Debayle, no es la misma OEA que existe el día de hoy. En primer lugar, los países caribes no eran parte de la OEA. Y como no eran parte de la OEA, la sesión que se abrió en ese momento y que nunca se cerró, de esa OEA anterior, no podía trasladarse a la nueva OEA, porque esa sesión fue abierta, creo que era con 17 países, y la nueva OEA tenía 30 y algo. Entonces, no había una identidad en la organización anterior y la presente. Eso lo dejo primero porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no con una sesión que nunca se cerró?
porque no había identidad entre la OEA anterior y la OEA posterior al ingreso de tantos países del Caribe. Primero. Segundo, sobre el caso de Venezuela, también es importante. El caso de Venezuela, había constitucionalmente una alternativa en el poder. Cuando se le dio el reconocimiento, porque así empezó, al gobierno de Guaidó, automáticamente pues se desconocía al gobierno que estaba ahí, porque no podían dar el reconocimiento a dos gobiernos al mismo tiempo. Y aún ahí habían dudas sobre el nombramiento del embajador de Venezuela ante la OEA en ese momento, y eso hizo que algunos países del Caribe, después de que se había llevado a cabo con 18 votos, que son una mayoría simple, el cambio, digamos, del gobierno anterior, o el gobierno, iba a decir de Chávez, pero no, es el gobierno de Maduro, y el gobierno de Guaidó, ese cambio pues trajo el nombramiento muy precipitado, creo yo, de un embajador, y eso es lo que rechazan muchos de los países del Caribe, de que se haya violentado el procedimiento en ese momento para el nombramiento de embajadores. Entonces hubo mucha fricción entre los países del Caribe, en particular entre aquellos países como Antigua y Barbuda, que es un solo país. La gente te dice como que si fueran dos países distintos. Pueden ser dos islas, pero son un solo país. Entonces, en el caso del embajador de Antigua y Barbuda, Sir Ronald Sanders, que es, desde el punto de vista académico, tal vez el mejor preparado de los embajadores de la región, y además es embajador de su país en Washington, así como en la OEA, como lo son la mayoría de los embajadores de los países del Caribe. Él tenía serios problemas con el procedimiento y, como decimos en Nicaragua, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. La primera vez que llegamos a hablar con él, el embajador Sanders prácticamente nos dijo, bueno, lo recibo como protocolo, pero no tenemos mucho de qué hablar. Se le llevó un proyecto de resolución y él lo abrió, lo vio, me dice, y esto se lo dieron a Estados Unidos. Afortunadamente, yo tengo algunos conocimientos, aunque llegué tarde a lo de la computación, porque ya estaba mayor cuando empezaron las computadoras, pero algo sí aprendí. Y en Word, el procesador de palabras que llegó después, para mí fue el segundo, el primero se llamaba SuperScript, pero Word tiene una cualidad, y es que guarda el nombre del autor encima del icono que está en la pantalla. De manera que yo les invito a la próxima vez que tengan enfrente a un computador a poner el cursor encima del documento y ahí va a aparecer quién lo hizo. Y yo llevaba mi computadora portátil, le pedí que si me daba pasada con el Wi-Fi y le puse el cursor encima. Y decía Norman Caldera. Entonces ya quedó claro que no había sido dictado por el Departamento de Estado, sino que era algo que vos hiciste. Es algo que yo había hecho. Sí. La pregunta de él es, ¿a quién hizo esto? Yo le dije yo. Ya. Canciller, voy a pedirle rápidamente que nos diga, hay mucha diferencia entre
tu mandato como canciller, ministro de Relaciones Exteriores, como se decía en tiempos pasados, y aquellos ministros de pre-79, las gestiones de ustedes han cambiado mucho desde pre-revolución al presente. Yo creo que no. Yo creo que no. Antes del 79 al día de hoy. Después de, hasta el día de hoy, creo que no. En los 80 sí era diferente. Sí. Porque ahí estaba el padre de Escoto, de canciller, y eran otras maneras de ver y hacer las cosas. Pero si me preguntas si hay mucha diferencia entre Alfonso Ortega Urbina y yo en la manera de hacer las cosas, te diría que no. Alfonso era, por cierto, yo no diría tanto como amigo, pero sí era una persona conocida con la que tenía bastante intercambio de opiniones y de puntos de vista. Yo tuve la costumbre de consultar con mis predecesores todas las decisiones que tuvieran que ver con el destino de Nicaragua, todo aquello que tenía que ver con el diferendo con Colombia, lo que tenía que ver con el diferendo con Honduras, lo que tenía que ver con el diferendo con Costa Rica. Y a propósito, y en esto hay diferentes instancias y diferentes cancillerías que estuvieron envueltas, pero al final de todo este proceso ante las Cortes, Nicaragua ya no es la Nicaragua anterior, de que decía tenemos fronteras al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Pacífico, que en realidad no era correcto para empezar, porque al este teníamos con el Caribe, no con el Océano Atlántico. El Océano Atlántico comienza en la parte norte de República Dominicana y nosotros estábamos al sur. Pero el día de hoy tendríamos que decir que tenemos fronteras con El Salvador, en el Golfo de Fonseca, con Honduras, con Jamaica, con Colombia, con Panamá, con Costa Rica. Es decir, el número de países fronterizos anecdóticamente ha cambiado, pero no quiero alargar esto demasiado, solamente hacer ese señalamiento. Canciller, ya estamos llegando al fin del programa y me gustaría doblar la página un poco, a ver si me hace un recuento de nuestro parentesco familiar, porque usted y yo, nos guste o no, somos parientes de alguna manera. Así que explíqueme, por favor. Sí, claro. Hay un personaje de la historia de Nicaragua que ha sido recogido en muchas de las historias de Nicaragua, pues, particularmente José Coronel Urtecho, que se llamaba don Crisanto Sacasa. No es don Crisanto Sacasa, el pariente, primo, hermano doble de doña Yoya, no es ese Crisanto Sacasa, es el bisabuelo de todos ellos. Este señor tuvo varios hijos, una primera dama de Nicaragua, entre ellos, pero tuvo 4 hijos varones que vale la pena mencionar. Uno de ellos era el Pepe. El Pepe era el diputado por Nicaragua ante las Cortes de Cádiz en España. Era liberal, en una familia estrictamente conservadora, lo cual refleja lo ecléctico que ha sido esa familia durante mucho tiempo. Luego tenían otros 2 hermanos
y aquí espero no equivocarme porque estoy dándote esto de memoria y a veces la memoria nos empieza a fallar. Uno de ellos se llamaba Juan Bautista y el otro, si no me equivoco, se llamaba Antíoco. No estoy seguro sobre este último, pero uno se casó en León con una señora Sarria de León y el otro se casó en Granada con una señora Cuadra de Granada. Y estos dos matrimonios tuvieron el uno o dos hijos varones, tuvo más, pero digamos los que más inciden en esta historia, y el otro dos hijas mujeres. Sacasa Sarria los varones, Sacasa Cuadra las mujeres, y se casaron esas dos parejas de primos hermanos. Y tuvieron en total 20 hijos que eran Sacasa y que se criaron más que como primos, como hermanos. Es decir, los Sacasas de Managua, por decirlo de alguna manera, los de León, pues prácticamente eran una sola familia y se mantuvieron muy unidos durante mucho tiempo. Claro que siempre hubo una que otra disidencia. Y finalmente hay un cuarto hermano que era el mayor, que se llamaba Francisco, como el bisabuelo que llegó a Nicaragua primero, que llegó a Nicaragua para ser comandante del castillo de Río San Juan, Castillo de la Inmaculada Concepción. Y luego, entonces, Francisco se casó 3 veces. Acordate que en aquellos tiempos el matrimonio era solo viudez. No, si lo había, era muy complicado, porque era una anulación elástica. Y él se casó 3 veces. En la primera se casó con una señora de apellido Bermúdez, y fueron los padres de Francisco Sacasa, el jefe de los flecheros de Matagalpa, los indios flecheros de Matagalpa, que ganaron en realidad la batalla de San Jacinto. Fueron los que se aparecieron en un momento crucial, mandados por Francisco Sacasa, a quien José Dolores Estrada nunca le quiso reconocer el rol que él tuvo en esa batalla. En el segundo matrimonio, don Francisco, una señora Alvarado de Rivas, porque él vivió en Rivas toda su... después de que se retiró de ser el médico de su papá. Y después, asqueado de los campos de batalla, se fue para Rivas a ejercer su profesión de médico tranquilamente en Rivas. De ese segundo matrimonio tiene varios hijos. Tal vez rápidamente voy a mencionar a uno de ellos porque era el bisabuelo de doña Violeta. El papá de doña Violeta era Barrios Sacasa y su bisabuelo era hijo de don Francisco. Y luego, en un tercer matrimonio ya bastante mayor, se casó con una señora Argüello Feria. Yo no sé si esos apellidos te van a sonar alguna campanita también por ahí. Sí, claro. Mi abuelo Clodomiro Urcullo era Clodomiro Urcullo Argüello. Es bueno, exactamente. Y esos mismos Argüello Feria eran pues, de Rivas, era la rama de Argüello de Rivas, donde también era familiar y desprendido de esa misma rama el doctor Luis Pasos Argüello. Claro, como correcto. digo, tenés todo el espectro político de Nicaragua de un lado al otro en ese momento, que no incluía estos extremismos de hoy, pero que era bastante variopinto aún en ese momento. Y esta señora, que se llamaba doña Pastora, se casó con un señor que se llamaba Salvador Lacayo.
tuvieron a mi abuela Lucila Chila Lacayo Sacasa, que no era hermana del presidente, porque hay 3 matrimonios distintos de esas 2 familias, Lacayo y Sacasa, que tuvieron mucha descendencia y alguna trascendencia también en la política de Nicaragua, pero ella pertenecía a la tercera rama, digamos, de los Lacayo Sacasa. Por ahí viene el parentesco. Hay un chosne común y tenemos un tatarabuelo mío con 2 tatarabuelos tuyos que eran hermanos de padre y madre. Entonces, para no sacar rango, somos parientes, no tíos ni primos, parientes. No, somos parientes. Pero te voy a decir una cosa, pues medio Nicaragua, ¿es así? Medio Nicaragua lo es así. Y no tenemos que irnos muy lejos para decirte que lo mismo pasa con alguien con quien hemos estado hablando recientemente, que es Luis Barreto. Sí. Ese es muy sabihondo. Ese es muy sabihondo. Sí. A mí me gusta hablar con él, nada más que las conversaciones son de 1 hora, entonces a veces no podemos. Pero mira, me imagino. Canciller, le quiero pedir disculpas porque ya estamos en la hora y le agradezco la muy interesante plática que hemos tenido. Le quiero cerrar contándole una anécdota que me contó su homólogo, el doctor Ortega Urbina. Poco antes de fallecer, dicho sea de paso, en Nicaragua, nos encontramos y me dice, te voy a contar una historia que me pasó con tu papá. Tu papá era un presidente saliente y lógico, yo fui a verlo para pedirle que me recomendara con el nuevo presidente entrante para que yo continuara en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces mi papá le dijo, sí, hombre, claro que sí, no te preocupes. Así fue, en la semana siguiente hubo una oportunidad en un evento político o social donde las 3 personas se encuentran, el doctor Schick, el doctor Ortega Urbina y don Luis Somoza. Entonces, don Luis se acerca donde René Schick, jalando a Ortega Urbina con él y le dice, mira René, con el dolor de mi alma te voy a decir que no te voy a recomendar al doctor Ortega Urbina como ministro de Relaciones Exteriores. Es una cosa muy personal mía, no puedo decir que hizo algo malo, pero yo no te lo recomiendo, enfrente del doctor Ortega Urbina. Y por supuesto, el doctor Ortega Urbina estaba en shock, porque no entendía que cómo Luis me puede hacer esto. Entonces, se van, pues, ¿verdad? Ortega Urbina queda recho y a los 2 días llama a mi papá y le dice, jodido Luis, vos fuiste el culpable de esto. Ya me llamó René que quiere que sea su ministro de Relaciones Exteriores. Y eso se lo cuento a la gente para que se dé cuenta cómo eran las cosas en esos tiempos. Había un juego político de que el doctor Schick quería independencia. Y donde él sintió que don Luis estaba criticando a Ortega Urbina, dijo, este es mi gallo, porque este no va a ser de Luis, este va a ser mío. ¿Ya me explico? Pero esa era... Psicología se llama eso. Así es, esas eran las relaciones humanas de la época. Mi querido pariente, un gusto de haberlo tenido y le agradezco mucho a la audiencia habernos permitido extendernos un poquito. Quiero reservarme el gusto de volverte a invitar porque las historias y las anécdotas que contás son muy interesantes. Muchísimas gracias, Norman, y muchas gracias por tu servicio a Nicaragua, que yo sé que lo seguís haciendo porque yo comparto contigo ese esfuerzo. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. Gracias, Norman. Muy buenas tardes y Dios bendiga a Nicaragua. Me despido de ustedes pidiéndole al Señor que nos ayude a salir de esta plaga tan malévola como es el sandinismo
y que volvamos a nuestra tierra en paz y tranquilidad. En nombre de Dios, muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser.